Bueno. ...247 personas ya están. Bueno, lo siento por los pequeños inconvenientes que tuvimos, pero daremos inicio a nuestra videoconferencia. Buenas noches a todos, un saludo cordial. Les deseamos desde REPC, SOSEN UCB. Estaré presentando ahora a nuestra ponente, a la doctora Gloria Filippi de Girala. Ella nos estará hablando de infecciones respiratorias más frecuentes en pediatría. Al final de la videoconferencia dejaremos unos minutos para las preguntas correspondientes que la doctora estará respondiendo. Muchísimas gracias a todos por su participación y en estos momentos le dejaré a cargo de la doctora Gloria Filippi. Muy buenas tardes a todos. Buenas noches, las 8 de la noche ya, perdón. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Para mí es un honor estar presente hoy aquí con ustedes. Agradezco la invitación a la SOSEM, que es la Sociedad Científica de Facultad de Medicina, o sea, de la Universidad Católica de Villarrica, por la invitación. Voy a tratar de cumplir y de poder satisfacer las necesidades. Realmente es un tema un poco largo el que me tocó, ¿verdad? Infecciones respiratorias más frecuentes en pediatría. Realmente si nosotros podríamos hablar de las infecciones respiratorias más frecuentes en pediatría, vamos a estar acá 3 horas aproximadamente. Entonces traté de hacer un pequeño resumen para que eso pueda ser posible, ¿verdad? Por supuesto, no vamos a poder ver todas las infecciones respiratorias porque sabemos que el aparato respiratorio tenemos las vías respiratorias altas y las vías respiratorias bajas. Y en este caso vamos a centrarnos en las vías respiratorias altas, que es lo más... yo quiero saber si es que me están escuchando y me están viendo, si me pueden avisar, por favor. Sí, doctora, la estamos escuchando. Sí, doctora. ¿Y me están viendo también? También te estamos viendo, doctora. Ah, bueno, perfecto. Está bien entonces. Qué bien. Bueno, entonces podemos dar inicio. Bueno, entonces, como les dije al comienzo, vamos a hablar específicamente de algunas patologías que incluyen las vías respiratorias altas y después, a lo mejor en alguna otra oportunidad, vamos a pasar a las vías respiratorias bajas, que es para poder completar. Bueno, sabemos que las infecciones de la vía aérea superior incluimos la rinitis aguda o resfriado común, la faringoamidalitis aguda, tenemos la rinosinusitis, las laringitis agudas y las laringotraqueobronquitis o la traqueobronquitis o bronquitis, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, uno de los más comunes, el primer motivo, prácticamente el motivo más común de consulta en el consultorio pediátrico son las rinitis agudas o el resfriado común. Bueno, ¿a qué le llamamos esto? La definición: constituyen un grupo de infecciones virales de naturaleza benigna y autolimitadas, aproximadamente 5 a 14 días duran, y comprometen la mucosa de las vías aéreas superiores sin invasión sistémica franca. Es la inflamación de las fosas nasales, faringe, senos paranasales, oído medio y árbol tráqueo-bronquial. Como epidemiología sabemos que es la causa más común de consultas pediátricas, con un promedio anual en niños sanos de 5 a 8 episodios, y es etiología viral múltiple. Aquí tenemos que recalcar que actualmente estamos teniendo muy pocas infecciones respiratorias altas, muy pocos cuadros respiratorios debido a que los niños no se están yendo al colegio, debido a la cuarentena, al aislamiento que las personas están teniendo, por lo tanto no hay prácticamente foco de contagio, entonces estamos teniendo muy poco, o en otras ocasiones, en otra altura del año,
a esta altura nosotros estábamos teniendo los hospitales llenos de cuadros respiratorios. Hoy día eso no está ocurriendo, gracias a Dios eso no está ocurriendo, y es probablemente la causa debida a la falta de contacto con las personas. Tienen repercusión en la vida familiar, la necesidad de atención de los padres, ¿verdad? En la vida personal, ¿por qué? Porque hay ausentismo escolar. Y sobre el sistema sanitario, con una sobrecarga de los servicios que aumentan los gastos, ¿verdad? Aquí tenemos un dibujito, habla de la epidemiología, justamente lo que estuvimos hablando anteriormente. En las épocas frías del año se presentan en forma epidémica, favorecidas por las actividades ambientales cerradas y no bien ventiladas, ¿verdad? De los ambientes cerrados. Los que concurren a guarderías y jardines son los más expuestos, así como los lactantes que tienen hermanos mayores escolarizados. Es importante que el número de asintomáticos es lo que favorece la diseminación. ¿Qué indica esto? Generalmente nosotros solemos ver cuadros de bronquiolitis o de infecciones respiratorias en lactantes o en niños pequeños, y la primera pregunta que hacemos es si tiene o no hermanitos que van a la escuela o que están en contacto con otros niños mayores. Entonces, la mayoría de las veces son niños lactantes, que los niños lactantes se contagian de los hermanitos mayores, y también, en este caso, los niños que están acudiendo a guardería. Bueno, la etiopatogenia se alojan en las células de la mucosa nasal, un efecto citopático, una alteración de la motilidad ciliar y diseminación, y esto explica el periodo de incubación, que es corto. El periodo de incubación de la rinitis, el resfriado común, es de 24 a 48 horas nomás. Y también se transmite a través de las manos contaminadas, por eso es importante el lavado de manos. Hoy día estamos sabiendo la importancia del lavado de manos. Bueno, ¿qué hacemos en la etiopatogenia? Etiología viral por rinovirus. El rinovirus es el virus más frecuente, es el rinovirus. Seguido también por el coronavirus. Hoy en día estamos teniendo coronavirus, el virus sincitial respiratorio, en 80-90%. Se transmite por las microgotas de diseminación aérea, la tos, los estornudos, que expele el enfermo o asintomático. Esta es la forma de transmitirse. Bueno, aquí tenemos más o menos el porcentaje de transmisión. Tenemos el rinovirus, 100 tipos de rinovirus y subtipos, ¿verdad? Y un subtipo 30 a 40%. El coronavirus, 3 o más tipos, 10 al 15%. Tenemos el virus de la influenza, 4 tipos, 25 a 30%. El adenovirus, 47 tipos en 5%. Para influenza, 4 tipos en 5%. Y el virus sincitial respiratorio, 2 tipos, el 5%. O sea, de etiología viral múltiple, siendo el más frecuente el rinovirus. Bueno, aquí tenemos de vuelta que hablamos de más de 100 serotipos, el coronavirus, los grupos vamos a ver posteriormente, el virus sincitial respiratorio. Después tenemos otros virus como el adenovirus, el virus de la influenza A y B para influenza y otros virus conocidos. Bueno, ¿cómo es el cuadro clínico? Alrededor de 7 días, o sea, de inicio generalmente súbito. Alrededor de 7 días de odinofagia, suele haber, comienza primero con dolor de garganta, ¿verdad? Después comienza con tos seca y síntomas generales como fiebre, decaimiento, afectación del apetito, dificultad para alimentarse, dificultad para dormir por obstrucción de la vía nasal y la rinorrea. Y el examen físico encontramos fiebre de mayor intensidad en menores de 5 años, goteo nasal y congestión faríngea inespecífica. Es la típica forma del resfriado común. Dependiendo de la gente, habrá otras manifestaciones como la conjuntivitis. En caso del adenovirus, generalmente da conjuntivitis. Cuando tenemos laringitis, pensamos directamente en el virus de la parainfluenza. Y en el caso del virus de la influenza hay más síntomas y signos sistémicos, ¿verdad? Generalmente aparecen más signos sistémicos. ¿Cómo el diagnóstico? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Se basa en la historia clínica y en el examen físico, como la mayoría de los casos, ¿verdad? Los ataques de alergia intensos tienen mucha historia. Suele ser lagrimeo, ardor ocular, picor nasal, rinorrea, que es más intensa. Bueno, aquí tenemos un cuadro donde habla aproximadamente, o sea, hace una comparación de las infecciones de vías aéreas superiores, las más frecuentes. Muestra el gris, son los estornudos que tienen la mayoría de los pacientes. Después tenemos la odinofagia en un colorcito azul, el azul más oscuro. Tenemos la presencia de fiebre, después el malestar general,
las mialgias, la tos, la rinitis y la obstrucción nasal, siendo los más presentados, los más comunes, el estornudo, la odinofagia y las mialgias generalmente son las que más se presentan. Bueno, como complicaciones, las más frecuentes son la otitis media aguda, la rinosinusitis bacteriana, el asma agudo, también podrían considerarse la laringitis, las traqueitis y las neumonías. Debemos sospechar estas, ¿verdad?, ante el dolor de oído, cuando hay persistencia de rinorrea mucopurulenta y tos más allá de 14 días, sí, esa es la causa. Cuando tenemos cuadros parecidos a esto y tenemos un cuadro de tos, de rinorrea, de dolor de oído, una rinorrea mucopurulenta, cuando supera más de 14 días, siempre ya tenemos que pensar en una de estas complicaciones y en este caso, frecuentemente la que pensaríamos es en el caso de una rinosinusitis bacteriana. O sea, como decía un profesor nuestro, que es un infectólogo famoso que nunca me voy a olvidar de su clase, decía, cuando la gripe dura más de 14 días, ya es un cuadro bacteriano, ya se convierte en una rinosinusitis, por lo tanto ya tendríamos que pensar en la posibilidad de una sobreinfección bacteriana y de iniciar antibióticos. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento es sintomático, con antipiréticos y analgésicos. También se pueden apelar a fluidificar las secreciones con goteo nasal de solución fisiológica, se le puede hacer nebulizaciones o vaporizaciones, poca evidencia científica de esto. Hay que mantener un buen estado de hidratación, o sea, tomar mucho líquido, tomar mucha agua, y hay que atender con el uso racional de descongestivos, los antihistamínicos, antitusivos, no utilizar nunca en menores de 3 años. O sea, antigripales nosotros no podemos usar en los niños menores de 3 años. Hay que atender con el uso racional. No debe utilizarse ácido etilsalicílico. ¿Por qué? Porque conocemos que existe el riesgo de la enfermedad de Reye y puede dar convulsiones. Algunas palabritas sobre el coronavirus humano, que es el nuevo coronavirus. Estos son los comunes del coronavirus que conocemos. Y ya en el siglo XXI apareció el SARS-CoV-beta, apareció el MERS-CoV-beta y en 2019 apareció el nuevo coronavirus. El SARS y el MERS aparecen ya en el siglo XXI. Bueno, en China, en el 2002, apareció el virus, una pequeña historia, apareció el SARS. Ya después apareció en el 2012 el MERS. 8.096 casos, tenemos 774 y 32, o sea, 10% ocurre, ya apareció en China en el año 2002. Y luego apareció en el 2012, tendríamos ya aumentando esto ya que aumentó hasta el 35%. ¿Cuál aparentemente podría ser el origen? Acá tenemos un círculo vicioso, acá muestra el caso de justamente muestra el caso de los camellos, acá tenemos a la serpiente, no se sabe si es, todavía hasta ahora no se llegó a comprobar si fue la persona que comió el murciélago, o si el murciélago le contagió a la víbora, porque la serpiente también las serpientes comen murciélagos, o no se sabe si es que la persona también, los chinos también comen serpientes. Entonces realmente el origen hasta ahora está incierto. También otros hablan que el virus fue contraído otra vez, se fue inyectado a través de un laboratorio. El tema es que apareció el nuevo coronavirus y es a lo que estamos enfrentando actualmente. Acá tenemos el MERS, que directamente habla del camello, y en el 2019 acá estamos ya siempre con la incógnita, diciendo si es que apareció o no, y acá le tenemos al murciélago, que es el que aparentemente es el causante. Relacionado, dice 88%, con 2 coronavirus similares, al síndrome respiratorio agudo severo derivado del murciélago, que es el SARS, ¿verdad? Directamente. Acá tenemos el BAT-SARS, el 45, tenemos el del 21 y tenemos estos en China. Y el SARS-CoV aproximadamente el 79% y el MERS-CoV aproximadamente el 50%. El análisis filogenético sugiere que los murciélagos podrían ser el huésped original de este virus, aunque un animal vendido en el mercado de marisco de Wuhan podría representar un huésped intermedio
que haya facilitado la aparición del virus en humanos, que es la teoría que más se acierta. Bueno, es un virus potencialmente pandémico. Tiene una capacidad de replicarse y de producir la enfermedad en el ser humano. La población susceptible no tenga inmunidad frente a virus, ¿verdad? Transmisión de persona a persona de manera sostenible. El SARS-CoV-2 tiene una transmisión, el RO es igual a 3, da en 2.4 a 3.8. Significa secreciones respiratorias, principal forma de transmisión, por las gotitas respiratorias, ¿verdad? Al toser, 2 metros aproximadamente, y en forma directa los vómitos en la superficie, o sea, los vómitos o el catarro que la persona va echando en el suelo y ya por la superficie, ya en forma indirecta a través de los zapatos y así como se está explicando. Aparentemente no hay transmisión ya a través de las ropas, de las vestimentas, pero sí se piensa que cómo puede ser eso ya si es que estamos a una altura, por eso es que siempre hasta ahora se aconseja a las personas que van a estar con menos de 2 metros, tienen que usar ya mascarillas, tapabocas, ¿verdad? Barbijos, y sí puedes estar sin tapabocas si es que vas a estar a menos de 2 metros. Más de 2 metros no hay necesidad de usar tapabocas si es que se van a estar. Y en un ambiente chico, si 2 personas pueden utilizar barbijos, una persona puede estar sin barbijos también. Bueno, transmisión en presintomáticos en un 50% y transmisión en postsintomáticos también se pueden producir. También está, esa entonces es la principal teoría, que son por las secreciones respiratorias, que es la principal forma de transmisión. La otra teoría habla también de la secreción de la transmisión por la materia fecal, una transmisión fecal oral, donde hay varios estudios donde hablan ya de la posible transmisión fecal oral. Y algunos casos reportados hablan incluso de transmisión perinatal, que hay pocos casos, todavía no muy bien estudiados, y también porque se habla de que la PCR, o sea, no es detectable aún en el líquido amniótico, en la sangre del cordón, en el hisopado nasal, en leche materna, no se han encontrado hasta el día de hoy. Bueno, ahora hablamos de la influenza, que es el segundo cuadro, que tiene un periodo de incubación de 2 a 5 días. Es muy contagiosa, incluso mucho más contagiosa, o sea, mucho peor que el coronavirus, ¿verdad? Cuando comenzamos hace unos años, cuando tuvimos la epidemia del H1N1, esto fue peor, hubo incluso muchos muertos, ¿verdad? Hasta que apareció la aparición de la vacuna. Es muy contagiosa la influenza. Hay eliminación del virus salvaje, la eliminación del virus comienza en 24 a 48 horas antes del comienzo de los síntomas hasta 7 días después. En los niños pequeños puede comenzar 6 días previos a los datos clínicos. Generalmente dura 4 a 5 días. O sea, no es una rinitis común, es el virus de la influenza. Después del comienzo de los síntomas. En los niños la eliminación viral puede durar incluso hasta 10 días. Los niños en edad escolar y escolar son la fuente de infección de influenza en la comunidad, así como ya vimos anteriormente. Es un virus mutante, tiene alta transmisibilidad, baja prevención, tiene una circulación impredecible. El cuadro clínico en pediatría incluso al comienzo simula como un cuadro de infección de vías aéreas superiores, con fiebre, cefalea, mialgia, artralgia o también bronquiolitis, ¿verdad? Que son las infecciones de las vías respiratorias ya bajas. El diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico más bien es clínico, con la detección del antígeno y PCR en la secreción nasal, y el tratamiento sintomático. Hoy en día, ¿qué es lo que nosotros hacemos en nuestro país? Hacemos el hisopado para influenza y tenemos un hisopado para los diferentes tipos de influenza, para la influenza A, para la influenza B, para el H1N1 y para el H2N3, que son las cepas más frecuentes de la influenza. ¿Cómo hacemos la prevención? Existe una vacuna, que es la vacuna contra la influenza, que la eficacia y la efectividad de la vacuna antigripal varía entre un 30 a un 80%. La eficacia y efectividad pueden ser evaluadas por la prevención de la enfermedad, por la prevención de las complicaciones, que daría una hospitalización, por neumonía, una mortalidad, etc. El control de otras sustancias como el ausentismo escolar y también la economía. Acá tenemos los componentes de las cepas inactivadas, 4 cepas inactivadas de la influenza, que tenemos el componente de la vacuna de 4 cepas. Influenza A, H1N1, la influenza B, HAA, H3N2,
Después tenemos las dos cepas de la influenza B, que tenemos la Yamagata y la B Victoria. Esos son los componentes de la vacuna 2020, las cepas inactivadas de la vacuna contra la influenza. La vía de administración se administra por vía intramuscular o subcutánea. La dosis en los niños, ahora actualmente para todos los niños son iguales, niños y adultos a partir de los 6 meses. En niños menores de 9 años que no se vacunaron previamente, que están recibiendo la vacuna por primera vez, entonces deberían recibir 2 dosis de vacuna contra la influenza. Una dosis al cumplir en el momento que reciben la primera dosis y una segunda dosis al mes de la primera, o sea, 4 semanas después. Solamente esto se da en niños menores de 9 años que no han recibido la vacuna anteriormente. Ahora, en los niños que ya recibieron la vacuna anteriormente, el siguiente año recibirían ya solamente las dosis de refuerzo, sería una dosis por año. Bueno, vamos a hablar de algo conocido, que es la faringoamigdalitis aguda. Es la inflamación de la faringe y de las amígdalas palatinas causada generalmente por agentes infecciosos y de presentación aguda, aunque también pueden producirse por causas no infecciosas. Este término genérico se refiere más bien a la afectación de la zona comprendida por la pared posterior de la faringe, las amígdalas palatinas y faringe, a los pilares y a la úvula. Cerca del 80% de la faringoamigdalitis son debidas a infecciones virales. Eso es muy importante que nosotros salgamos hoy aprendiendo. A lo mejor acá hay muchas personas, hay muchos que todavía no pasaron, no dieron pediatría, todavía no están en los cursos superiores, algunos que ya fueron alumnos míos de pediatría y otros que a lo mejor van a ser posteriormente en los próximos años. Entonces tendríamos que saber que no todas las faringoamigdalitis son bacterianas y no todos los cuadros de amigdalitis son para tratar con antibióticos. Entonces, el 80% de estos cuadros de faringoamigdalitis son debidas a infecciones virales. La garganta roja, la que no tiene placas, no se da antibiótico. Es solamente viral, solamente el tratamiento sintomático. Siendo esta etiología mucho más frecuente en la infancia. Bueno, el número de episodios de insuficiencia respiratoria aguda en niños normales es de 4 a 8 por año, ¿verdad? En los menores de 3 años son de origen viral entre 75 a 90%. En los mayores de 5 años, la bacteria causante es el estreptococo grupo A, que es la etiología bacteriana más frecuente, en un 15 a 30%, y también pueden participar otros estreptococos. O sea, para entender mejor, en niños menores de 3 años, la etiología viral es la más frecuente. Es casi imposible, tenemos un porcentaje, solamente un 10 a 15% de niños menores de 3 años que estarían haciendo cuadros de amigdalitis purulenta bacteriana. Recién en los niños mayores de 5 años podemos pensar en que la etiología puede ser bacteriana. Bueno, se transmite a través del contacto con secreciones respiratorias, también, por lo tanto, el lavado de manos siempre es la medida más importante de prevención. Acá tenemos el lavado de manos, esta es una página del Ministerio de Salud Pública, donde explica, primero lavar con agua, usar jabón, fregar durante 20 segundos, secarnos con papel y después cerrar la canilla. Otra vez, limpiar otra vez la canilla con el papel. Ese es el calado correcto de mano, porque si no viene otra persona y toca otra vez lo que nosotros hicimos. Bueno, entre las bacterias, tenemos la más frecuente, dijimos que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que da una faringitis y también produce una escarlatina. Podemos tener entre los otros estreptococos, tenemos el estreptococo beta hemolítico del grupo C, del grupo G, que dan faringitis y son los serotipos no reumatógenos. Nosotros sabemos que el estreptococo beta hemolítico del grupo A puede causar posteriormente un cuadro de fiebre reumática y también puede causar un cuadro de glomerulonefritis aguda postestreptocócica. Entonces, estos estreptococos C y G son serotipos no reumatógenos. También tenemos a los anaerobios, que darían una gingostomatitis necrotizante, que es la angina de Bisen, que dan las encías inflamadas y dolorosas, se acompaña de fiebre, malestar general, halitosis y linfadenopatías. Y luego tenemos otras bacterias, como el Fusobacterium necrophyt, que da el síndrome de Lemierre con una tromboflebitis séptica de la vena yugular interna, que da dolor, disfagia, tumefacción y rigidez de cuello. Otras bacterias son
Esta es la que estamos viendo acá, el Corynebacterium diphtheria, el Mycoplasma pneumoniae, la Candida pneumoniae, que dan otros tipos de patologías. Entre las causas no infecciosas, las no estreptocócicas, tenemos los virus, que dijimos que son los más frecuentes en los niños menores de 3 años, ¿se acuerdan? Entonces aquí le tenemos al Epstein-Barr, al adenovirus, al herpes simple, al virus de la influenza, al parainfluenza, al rinovirus y al coronavirus. Todos estos virus también, aparte de dar un resfrío común, me pueden causar un cuadro de una faringitis viral. Bueno, entonces aquí vemos más o menos una diferencia entre el agente etiológico viral y el síndrome acompañante. Si es un rinovirus, da un resfrío común. Coronavirus también, resfrío común. El adenovirus da una fiebre, un faringo conjuntival, ya, vamos a pensar en adenovirus si es que tenemos mucha conjuntivitis. Si hay herpes simple, vamos a pensar en una gingivostomatitis, el síntoma acompañante. Para influenza, el síntoma acompañante es el resfrío común, la laringitis. Después tenemos la influenza, da un cuadro gripal. El enterovirus y el Coxsackie A da una herpangina, o sea, herpes en la garganta. El Epstein-Barr, el síndrome acompañante, es un síndrome mononucleócido. Y el citomegalovirus da un síndrome monoglucósido. Bueno, entonces acá hacemos un resumencito entre los agentes etiológicos. El Streptococcus pyogenes, que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, da una faringomielitis supurativa o angina pultácea, que es la que vemos en esta foto. Aquí esta es la faringomielitis aguda estreptocócica. Ven estas cosas blancas, esto que se ve acá. Estas son las placas purulentas. Cuando vemos una amígdala con esta característica, entonces siempre vamos a pensar que estamos ante un cuadro de una faringomielitis aguda post-estreptocócica, o sea que es una bacteria la causante. Cuando vemos las faringes solamente rojas que no presentan placas purulentas, estamos ante una faringomielitis viral. ¿Ven? Entonces, Streptococcus pyogenes es el agente bacteriano más frecuente vinculado a la angina bacteriana. Es responsable de alrededor de 30% de la faringitis en mayores de 3 años y en menores de 3 años es excepcional. Bueno, la exploración física que vamos a tener presencia de algunos síntomas víricos, como sea rinorrea, afonía, conjuntivitis, podemos tener incluso diarrea y aftas, ¿verdad? Podemos orientar más o menos hacia el diagnóstico que el niño no padezca una faringitis estreptocócica. La intensidad de la expresión clínica varía según la edad y el tiempo transcurrido desde el comienzo hasta que se examina el niño. ¿Qué es lo que más o menos vamos a hacer que nos vaya a una clínica sugestiva de que se trata de una faringomielitis aguda postestreptocócica? Dolor de garganta, de comienzo brusco, cefalea, náuseas y vómitos, adenopatías cervicales, úvula roja, edematosa, petequias, incluso en el paladar blando, también nos sugieren a que se trata de un cuadro bacteriano. También suele presentar fiebre, eritemas exudados faringoamigdalares y eritemas escarlatiformes, que es otro tipo de presentación. Generalmente se presenta en niños de 5 a 15 años más comúnmente y la presentación más frecuente es en invierno y primavera. Acá tenemos unas pequeñas, en la clínica sugestiva de infección vírica, algunos pequeños dibujitos donde habla de la conjuntivitis. Está la conjuntivitis, es una niñita. Acá este niño con rinorrea. Podemos tener tos o afonía. Después las adenopatías generalmente son cervicales y son submandibulares cervicales acá. Puede tener diarrea. Entonces, todos son clínicas sugestivas de infección vírica. Nunca olvidarnos que la diarrea es un cuadro gastrointestinal, pero también nosotros tenemos un niño que se presenta con diarrea, con deposiciones líquidas, y siempre tenemos que pensar que puede ser como la famosa gripe intestinal. O sea, puede presentar el niño un cuadro viral y presentar los síntomas, una diarrea. Incluso hace poco estuvimos escuchando ya médicos que estuvieron hablando que atendieron pacientes con coronavirus y explican de que algunos tuvieron como motivo de consulta y motivo de internación un cuadro gastrointestinal y después examinándole, haciéndole las muestras de material, resultó que era un coronavirus. O sea, nunca olvidarse, el cuadro gastrointestinal también podemos relacionar con un cuadro, con uno de los virus causantes de la gripe. Bueno, entonces dijimos que generalmente de comienzos bruscos, los mayores de 3 años, hay mucho dolor de garganta, mucho dolor. Puede asociarse a una dificultad para tragar, algunos no pueden tragar y suelen tener dolor de cabeza, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Entre los signos que vamos a encontrar,
Podemos encontrar un eritema difuso, podemos encontrar hipertrofia ahí del tejido linfoide, podemos encontrar las amígdalas eritematosas inflamadas y con el exudado pultáceo, como les mostré en la foto, o con fluente blanquecino amarillento. Podemos presentar petequias en el paladar blando. A veces no hay placas en las amígdalas, pero miramos el paladar blando y encontramos petequias. En la úvula, en la faringe posterior, adenopatía cervical dolorosa. Todo eso da a pensar directamente en un niño, sobre todo mayor de 5 años, a que la etiología es bacteriana. Entonces, un niño mayor de 3 años que ingresa con dolor de garganta, exudado blanquecino, más petequias en el paladar y edema en la úvula, entonces pensar hasta demostrar lo contrario, que es una faringoamigdalitis bacteriana. Otros hechos sugerentes podrían ser una erupción escarlatiforme. Hay niños que presentan un cuadro de la escarlatina, es una erupción, es un exantema que produce lo que se llama la famosa piel en papel de lija. Es una piel áspera y muy pruriginosa también. Entonces ahí observamos la garganta, vemos las amígdalas con placas purulentas, entonces pensamos Streptococcus grupo A, que es el causante de la escarlatina. Y puede haber ausencia de rinitis, tos, ronquera, conjuntivitis. Entonces, asumir siempre como viral en menores de 3 años con poca frecuencia y casi nula posibilidad de fiebre reumática. El diagnóstico, generalmente el diagnóstico es clínico, ¿verdad? Entonces, se puede recomendar realizar detección de antígenos con cultivos famosos, se le hace los PROTI, cultivo de la secreción faríngea. Entonces, con ellos también, pero algunas veces cuando no es muy sugestible, no son muy claros los síntomas clínicos. Podríamos usar también la sensibilidad del test de látex en un 80-90% con respecto al patrón oro, que es el cultivo, que tiene una especificidad. Siempre sabemos que la sensibilidad del cultivo varía entre 90-95%, que es la mejor. O sea, tiene buena especificidad, un 95%. Ahora, lo que no tiene valor es el hemograma. Nosotros, un niño que está con cuadro de amigdalitis de Val, le vamos a pedir un hemograma, no tiene valor, no nos va a detectar si el cuadro es viral o bacteriano. La eritrosedimentación, la proteína C reactiva, la diseminación de anticuerpos antiestreptocócicos no tienen valor. Y el tratamiento, no hay riesgo de esperar por lo menos unas 48 horas, dice, para esperar el resultado, ¿verdad? El cultivo. Aunque si vemos las placas purulentas, sabemos que ese es un estreptococo y convendría iniciar el tratamiento lo antes posible. No siempre es necesario tratar con antibióticos. Acuérdense que podemos darle antiinflamatorios si es que la etiología es viral. Si es necesario calmar con AINE, paracetamol, ibuprofeno, sí, podemos calmarle. Eso es lo primero que podemos hacer, calmar el dolor. Ahora, en el caso de Streptococcus grupo A, siempre es de primera elección, si no hay alergia, la penicilina benzatínica, ¿verdad? Y sus derivados por eficacia, seguridad y bajo costo. Entonces, la penicilina puede ser oral y también puede ser intramuscular. En caso de que sea oral, decidimos preferentemente que se dé una amoxicilina simple, sin inhibidores de beta-lactamasa, sin estar asociados a otros inhibidores de beta-lactamasa, solamente una amoxicilina simple, que sería en 2 o 3 dosis diarias, o de lo contrario, hacemos ya una penicilina benzatínica intramuscular que se utiliza en dosis única. Y ahí variamos el cuadro. Si es que es un niño menor de 5 años, menor de 20 kilos, administraríamos 600.000 unidades kilo peso, una sola dosis intramuscular. 23 kilos más o menos es el límite actualmente. Y en niños mayores de 5 años, más de 23 kilos, le realizaríamos la penicilina benzatínica, 1.200.000 unidades en forma intramuscular como dosis única. Con eso podemos hacer una erradicación del estreptococo. Entonces, hay numerosos trabajos en la literatura donde hablan la cantidad de días, pero hoy día sabemos que el tratamiento tiene que inclinarse a una amoxicilina y siempre el tratamiento se hará por 10 días. O sea, anteriormente se hablaba del tratamiento de 7 días, de 8 días, pero hoy en día se sabe que el tratamiento, si lo vamos a hacer por vía oral, tendría que ser 10 días de tratamiento. Bueno, en alergia a las penicilinas hacemos los macrólidos que ya conocemos, podemos usar una citromicina o podemos usar una claritromicina. La respuesta al tratamiento es rápida, con desaparición de los síntomas en 36 a 48 horas aproximadamente, ¿verdad? Entonces, en la amigdalitis recurrente, si tiene más de 3 episodios previos, más de 3 episodios en 6 meses previos, entonces vamos a utilizar algunos fármacos asociados, como ser la rifampicina o la clindamicina. ¿Cuándo se indica la amidalectomía?
podríamos indicar también, deberán cumplirse los criterios de 7 o más episodios en el año y claro, asiento de amígdalas, y que es muy discutible también. Entre las complicaciones podemos hablar tenemos complicaciones de la faringoamidalitis por estreptococo, podemos hablar de complicaciones supurativas que pueden ser locales como un flemón periamidalino o el absceso retrofaríngeo o a distancia como una endocarditis, una artritis o una osteomielitis, ¿verdad? Y entre las infecciones no supurativas hablamos del síndrome de shock tóxico, de la fiebre reumática, de una glomerulonefritis aguda y otros síndromes postestreptocóxicos que pueden dar como consecuencia una artritis reactiva, unas púrpuras, etc. Entre las complicaciones no supurativas tenemos la fiebre reumática aguda, que es la más conocida, la glomerulonefritis postestreptocóxica, que es el síndrome nefrítico, la artritis reactiva postestreptocóxica, el eritema nodoso, la púrpura anafilotoide y el síndrome de Pandas, que es un síndrome neuropsiquiátrico autolimitado asociado a una infección por estreptococo en la edad pediátrica. Bueno, pasamos a la siguiente patología, que es también muy parecida a las otras, pero esto ya es un perrito, ven acá, que está con una laringitis, que está con una obstrucción de la vía aérea superior. Los casos anteriores hablamos de infección. Hablamos de las rinitis, que son más bien de etiología viral, ahí ya le vimos a la influenza, al coronavirus. Hablamos de la faringoamidalitis, que podrían ser virales y bacterianas, y en este caso hablamos de un cuadro, que es una obstrucción de la vía aérea superior. La vía aérea superior se puede obstruir, ¿verdad? Y es una variedad de situaciones. Y todas estas van a significar una emergencia médica. ¿Por qué? Por el riesgo de asfixia. La laringe del niño se localiza a nivel de las vértebras 3 y 4 cervicales. Y comparada con la del adulto, que se ubica a nivel de la cervical 5, la cervical 6, el riesgo de aspiración es mayor. La epiglotis es más larga y tiene una forma de U. Con frecuencia presenta cierta inmadurez que la hace flácida y además es sensible al edema y la infección. El anillo cricoides es el área más estrecha de la vía aérea en los niños. La tráquea es corta y es estrecha. Esa es la causa por la cual una laringitis en los niños es muy grave. Si comparamos la vía aérea de un niño con la de un adulto, vamos a ver que hay con 1 milímetro de edema en el primero, compromete la vía aérea en un 75%, contra un 19% de disminución del lumen si es la vía aérea de un adulto. Necesitamos 1 milímetro de edema para que prácticamente le pueda cerrar a mi laringe. Bueno, la mayor frecuencia de episodios de obstrucción de la vía aérea alta corresponde a episodios de laringitis obstructivas. Es de tipo viral. En particular, el virus es el virus para influenza. También algunas veces están presentes el virus de la influenza y se presenta generalmente en los meses de otoño y en invierno, pero no podemos descartar también en épocas de verano, sobre todo en los niños alérgicos. Estas pueden ser divididas en supraglóticas o infraglóticas y se pueden dividir en infecciosas y en no infecciosas. O sea, entre las supraglóticas le tenemos infecciosas a la epiglotitis, que es una obstrucción aguda también causada por el hemófilos influenza, prácticamente tipo B, que prácticamente muy pocos casos estamos teniendo, o sea, tuvimos anteriormente, eran graves y generalmente mortales, pero desde el advenimiento de la vacuna antihemófilos influenza, desde el advenimiento de la vacuna pentavalente, hace unos años atrás, entonces prácticamente ya no se están viendo casos de epiglotitis. Otras causas pueden ser un absceso retrofaríngeo, un absceso periamigdalino, un síndrome mononucleósido con aumento del tamaño de ganglios linfáticos. Entre las no infecciosas tenemos el cuerpo extraño, el trauma, el edema angioneurótico, la infección de cáustico y las neoplasias. Que unas palabritas sobre el cuerpo extraño, sobre todo los lactantes. Acuérdense que los lactantes chiquititos comienzan a gatear y ellos andan por el suelo. Entonces, de repente, en cualquier momento pueden encontrar unos juguetitos chiquitos o la famosa moneda, meten en la boca, eso pueden tragar, eso puede causar un cuadro simulando, eso me puede dar una obstrucción de vía aérea superior y me puede dar un cuadro simulando el paciente puede comenzar con una crisis de tos y después ya vienen todos los síntomas respiratorios. No olvidarse nunca en la edad, niños alrededor de 9 meses que gatean, en pensar que la causa podría ser un cuerpo extraño. Entre las inflaglóticas tenemos las infecciosas, la laringotrabeobronquitis aguda, que es el famoso CRUP viral,
la traqueitis bacteriana. Y entre las no infecciosas, de vuelta otra vez le tenemos al cuerpo extraño, a la laringotraqueomalacia, que es una malformación congénita, y a la compresión extrínsea de la vía aérea. La laringotraqueobronquitis obstructiva es una de las causas más frecuentes de la obstrucción de la vía aérea. Predominan lactantes aproximadamente 1 año y medio de edad, 18 meses. Existe una mayor proporción en varones con respecto a las niñas, en una relación 3:2. Si bien el cuadro puede ocurrir en cualquier época del año, la mayoría de los casos se produce más bien a fines de otoño y de invierno. La etiología, el agente etiológico más frecuente es el virus de la parainfluenza, tipo 1, tipo 2, aunque otros agentes virales se pueden encontrar, como sea el virus sincitial respiratorio, el virus de la influenza, el rinovirus, etc. El edema y la inflamación de la región inflaglótica son los responsables del cuadro obstructivo. O sea, debido al tamaño de la laringe, se puede producir un edema. 1 milímetro de edema basta y sobra para que haya un cuadro obstructivo. ¿Cómo se presenta al niño con laringitis? La enfermedad tiene una duración promedio de 3 a 7 días. Comienza con una inflamación de la vía aérea superior con febrícula, rinorrea serosa y tos leve. La tos de la laringitis es una tos seca, una tos perruna, la famosa tos perruna que se presenta en medio de la noche. Posteriormente ya presenta un estridor respiratorio que es característico y luego ya a consecuencia de eso comienza la dificultad respiratoria con o sin insuficiencia respiratoria. Se utilizan diversos puntajes para determinar el grado de afección clínica. El diagnóstico es eminentemente clínico. Podrían tener alguna utilidad los estudios radiológicos, la radiografía lateral del cuello, más bien en caso de que sospechemos de un cuerpo extraño, podríamos hacer una radiografía lateral del cuello, entonces pues, ahí se podría observar el cuerpo extraño. El tratamiento en general es un cuadro que produzca obstrucción de la vía aérea. Consiste siempre en asegurar la permeabilidad de la vía aérea, el plan A, asegurar la vía aérea. En caso de infecciones, traumas, cuerpo extraño, aspiración de cáustico, entonces lo primero es asegurar la permeabilidad de la vía aérea. ¿Qué medidas podemos utilizar en caso de paciente con crudo viral? Oxígeno, en caso de presentar hipoxemia, una buena hidratación adecuada, irritar lo menos posible al niño, nunca tendríamos que hacer una sedación hasta estar asegurada la vía aérea. Como medicación que podríamos utilizar, se utiliza la adrenalina racémica o la adrenalina común, en ampollitas, se puede usar en nebulizaciones que se deben realizar en un servicio de urgencia. El mecanismo de acción de la adrenalina de uso tópico estaría dado por la estimulación de los receptores adrenérgicos con la consiguiente vasoconstricción de capilares y la disminución de transudación de líquido hacia los tejidos laringeos. Tanto el isómero de la adrenalina como la adrenalina racémica son útiles en la disminución de los síntomas y no provocan mayores eventos adversos en las dosis recomendadas, por lo que pueden utilizarse con razonable seguridad. Corticoides sistémicos podría utilizarse, no está muy demostrado que sirvan, pero reduce la permeabilidad capilar. El edema su uso ha sido controvertido, algunos hablan que aceptan, otros que no aceptan, hay varios estudios que hablan sobre, algunos están a favor y otros están en contra de los corticoides sistémicos, lo que se darían por vía parenteral más bien. Entonces, con una laringitis grado 2 o 3 con el objetivo de disminuir los días en el hospital. ¿Y cuáles son? Son la dexametasona endovenosa o la prednisona vía oral. Lo que actualmente se está utilizando mucho y son los más satisfactorios hasta el momento son los corticoides inhalados, que se han publicado trabajos en los últimos años y han sido satisfactorios. El principal, o sea, el corticoide inhalado que es utilizado en este caso es budesonide, que se puede utilizar en nebulizaciones y también se puede utilizar por vía aerocámara directamente. Una vía artificial, dicen, pacientes con obstrucción grave, por supuesto, que no responden al tratamiento médico, ya deberían ir a una intubación y una conexión a una ventilación mecánica, asistencia respiratoria mecánica. Y otra alternativa de urgencia en casos extremos sería ya la traqueostomía. Unas palabritas sobre el CRUP. El CRUP comprende diversos estados inflamatorios de la laringe que se caracteriza por difonía, una voz ronca, ¿verdad? No le sale la voz, apenas amanece, una tos seca perruna, hay estridor respiratorio y grados variables de dificultad respiratoria.
El término croup, de origen francés, se aplica a la Edad Media, a una forma de tortura y muerte a los condenados al comprimirle el cuello y producirle sofocación. Así, se le comprime el cuello, entonces ellos no pueden hablar. Actualmente, en el contexto médico, el término se emplea principalmente para hacer referencia a una laringe o traqueobronquitis viral. Casi invariablemente se acompaña de grados diversos de inflamación traqueal y bronquial. Por eso el término de laringotraqueobronquitis tal vez sea el más apropiado para designar lo que comúnmente se denomina croup. Entonces, un niño que en medio de la noche se despierta tosiendo, disfónico, siempre vamos a pensar en un croup alérgico hasta demostrar lo contrario. El croup espasmódico es una entidad similar a la laringotraqueobronquitis viral, pero sin la fase prodrómica de infección viral y cuadro febril. Se ha postulado que esta entidad presenta una reacción de hipersensibilidad a una infección previa, en general al virus de la parainfluenza. Los niños afectados suelen tener antecedentes de atopía, también pueden desarrollar sibilancias y signos de hiperreactividad bronquial. Y por último tenemos esta imagencita donde habla de la laringe sana y en caso de la laringitis. Vemos en qué presentación, cómo se presenta la sana, y esto es ya directamente la inflamación en el caso de la laringitis. Bueno, y el último compañerito que vamos a ver esta noche, hablamos de la rinosinusitis, que es el otro componente de las infecciones respiratorias de vía aérea superiores. Dijimos que hablamos de una sinusitis bacteriana, una infección de los senos paranasales que dura de duración inferior a 30 días con resolución total de los síntomas. Podemos hablar de una sinusitis bacteriana recurrente, que son más de 3 episodios de sinusitis aguda bacteriana en 4 meses o 4 a 12 veces. Y la sinusitis crónica, cuando hay una duración superior a 90 días, con síntomas respiratorios residuales como la tos, la rinorrea y la obstrucción nasal. Bueno, entonces, la etiopatogenia, otra vez volviendo al cuadro de resfrío común, ¿se acuerdan que hablamos cuando superamos los 14 días? Entonces hablamos acá, que la mucosa de los senos es una continuación de la mucosa de las fosas nasales, por lo que las infecciones no complicadas de las vías respiratorias altas habitualmente implican un grado de edema de la mucosa de los senos paranasales y por lo tanto una rinosinusitis viral. Entonces, el compromiso viral ocurre habitualmente en los primeros días de un catarro y es un proceso autolimitado, mientras que la sobreinfección bacteriana se manifiesta por un incremento de la severidad y la duración de los síntomas y se complican 2 al 5% de los catarros. Las sinusitis bacterianas agudas tienen la misma etiología prácticamente que la otitis media aguda, mientras que la sinusitis crónica, además, hay que considerar siempre la posibilidad de una infección por un estafilococo o anaerobios. Vamos a ver cuáles son los agentes etiológicos. Tenemos en un 30 a 66%, hablamos de un Streptococcus pneumoniae en la aguda, y siguiendo menos frecuencia el Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis, el Streptococcus pyogenes, anaerobios y estériles 30%. Y en cambio, en la rinosinusitis crónica tenemos el Streptococcus aureus, el Staphylococcus aureus y el Streptococcus viridans en el mismo porcentaje, y luego tendremos en menor porcentaje el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza y la Moraxella catarrhalis. La patogenia también es similar, generalmente tras una infección de vías respiratorias altas en un 80% de los casos o por una inflamación de causa alérgica en un 20%. O sea, nosotros tendríamos que saber que 80% es debida a una infección de vías respiratorias altas. El famoso resfrío mal curado. El resfrío mal curado que no se cura en 14 días o más, siempre tenemos que pensar en una sobreinfección bacteriana, o sea, una rinosinusitis. Bueno, la clínica, el diagnóstico de certeza de la sinusitis bacteriana es el cultivo de un número determinado de colonias que le haríamos directamente, pero es una prueba muy invasiva. Imágenes. Ninguna imagen radiológica por sí sola confirma el diagnóstico. Las imágenes pueden sustentar un cuadro clínico basado en una buena anamnesis y un correcto examen físico. Las imágenes radiológicas anormales presentan una inflamación mucosa.
Tampoco la imagen me puede especificar, no puedo distinguir por un estudio en imágenes si se trata de una patología viral o de una patología bacteriana o de una patología alérgica. ¿La tomografía computarizada es útil o no? Es la técnica preferida para la demostración de alteraciones anatómicas, una sinusitis crónica y para complicaciones orbitarias e intracraneales. Rara vez se requiere tomografía para diagnosticar una rinosinusitis no más aguda, no complicada. No distingue entre enfermedad viral y bacteriana, como dijimos anteriormente. ¿Cuándo debería considerarse una tomografía computarizada? Cuando ha fracasado el tratamiento médico y se contemplan otras alternativas. La clínica y el diagnóstico, los síntomas radiológicos de sinusitis son el engrosamiento de la mucosa mayor a 4 milímetros y la opacificación o niveles hidroaéreos que vamos a ver aproximadamente posteriormente ya en algunos dibujos. Así, los resultados radiológicos deberían reservarse para casos de duda diagnóstica, una mala respuesta al tratamiento o sospecha de complicaciones que pueden precisar un tratamiento quirúrgico. O sea, conclusión, cuando nosotros tenemos un paciente que clínicamente no se está curando bien de un resfrío, está durando más de 14 días, entonces nuestro siguiente paso es pedirle a lo mejor un estudio radiológico, una radiografía simple en dos posiciones. Se realizan en una frontonasoplaca, que es una radiografía de frente, y una mentonasoplaca, que es levantando un poco el mentón para ver los senos etmoidales y esfenoidales, y con la frontonasoplaca vemos los maxilares y los frontales. Ahora, deberíamos iniciar ya un tratamiento médico, pero si tenemos mala respuesta al tratamiento o sospechamos algunas complicaciones, ya sean oculares o algunas otras complicaciones, entonces en ese caso pediríamos la tomografía para poder confirmar las complicaciones. Ahora, es concreto si se cumple alguno de estos sí criterios. Síntomas como rinorrea, goteo nasal, posterior a la tos, que no han empezado a mejorar después de 14 días, entonces siempre vamos a pensar en una rinosinusitis aguda. Los síntomas respiratorios altos de un catarro no complicado también, aunque pueden durar más tiempo, suelen haber empezado a mejorar antes del día 14. La rinorrea puede ser de cualquier tipo, no siendo su color o espesor predictiva de sinusitis bacteriana. De hecho, en estudios experimentales en catarros por rinovirus, la rinorrea va cambiando de clara a purulenta. El famoso al comienzo comencé a tener un catarrito transparente, después ese catarrito maduró, se volvió más amarillo y después se vuelve ya verdoso. La tos siempre tiene que estar presente. Suele haber fiebre, cefalea, dolor facial. Hay niños con sinusitis que no pueden levantar la cabeza del dolor de cabeza que tienen. Pueden tener halitosis, poco frecuente en los niños. Edema periorbitario es sugestivo de una sinusitis etmoidal. La exploración física es frecuente encontrar, generalmente se encuentra rinorrea purulenta o moco en cabum, pero son hallazgos poco específicos. O sea, la observamos nosotros, le hacemos abrir la boca, observamos le abrimos la garganta, observamos más o menos un moco que está viniendo de la parte de atrás. Esa rinorrea purulenta que está viniendo de atrás, eso prácticamente es patognomónico de una rinosinusitis aguda, y hasta demostrar lo contrario es bacteriano y tendríamos que iniciar el tratamiento lo antes posible. Bueno, el diagnóstico diferencial es la presentación más habitual. El diagnóstico puede hacerse con los resfriados recurrentes, los más frecuentes en lactantes y preescolares, o una rinositis alérgica o una hipertrofia de las adenoides también. Bueno, ¿cómo hacemos el tratamiento? Aunque la sinusitis bacteriana tiene una tasa de resolución espontánea de alrededor del 60% a los 10 días, el tratamiento antibiótico acelera la resolución de los síntomas y eleva hasta un 80% la tasa de curación. Dado que la etiología es similar a la otitis media, hablamos de los agentes del Streptococcus pneumoniae, hablamos del Moraxella catarrhalis, hablamos de estafilococo. ¿En qué vamos a pensar? En una amoxicilina. Siempre vamos a pensar en una amoxicilina como el antibiótico de elección. Y esta amoxicilina puede estar simple o puede ser asociada al ácido clavulánico o a otro inhibidor de la beta-lactamasa como el sulbactam. Y la dosis elevada, si hay antecedente de tratamiento antibiótico en los últimos 1 a 3 meses, o una asistencia a guardería o en menores de 2 años. No hay evidencia científica que avale el empleo de mucolíticos ni antibióticos en forma de aerosol
Tampoco la eficacia de los antihistamínicos, salvo que exista un componente alérgico. Hay una controversia sobre la eficacia de los descongestivos orales o tópicos, no existiendo ensayos controlados que apoyen el uso en pediatría. Tampoco hay evidencia científica que hable sobre el uso antiinflamatorio. Ahora, la sobreinfección bacteriana ocurre en un 2% de las infecciones respiratorias altas virales. La resistencia bacteriana es significativa en los 3 agentes más frecuentes, que son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza tipo B y la Moraxella catarrhalis. Hay que utilizar criterios clínicos para el diagnóstico. ¿Cuáles son? Los de primera línea, amoxicilina a altas dosis. Y en segunda línea, la amoxicilina más un inhibidor de la beta-lactamasa, y después podríamos utilizar la cefuroxima, que es una cefalosporina de segunda generación, la cefuroxima acetil o también la ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes? La órbita está muy cerca de los senos paranasales, entonces la órbita suele ser el primer lugar en sufrir, lo primero en sufrir complicaciones en los procesos inflamatorios o infecciosos de las vías nasales y de los senos paranasales. El punto de partida de la infección es el seno etmoidal, particularmente en los niños. Entonces el proceso infeccioso penetra en la región periorbitaria y esto causa unas celulitis orbitarias con formación de abscesos. Se deben sospechar complicaciones orbitarias cuando el niño presenta ojos hinchados, especialmente si se acompaña de proptosis o deterioro de la función de los músculos extraoculares. Las complicaciones orbitarias de la sinusitis aguda se dividirán en categorías. Podemos tener un absceso subperióstico, una celulitis orbitaria, un absceso orbitario y una trombosis del seno cavernoso. Este es el caso de una celulitis bacteriana. Ven cómo se presenta proptosis y la inflamación directamente del párpado superior y el párpado inferior. Esta es la imagen radiológica que les dije posteriormente, la ocupación de los senos y el nivel líquido. Ven, esta flechita acá a la izquierda y acá de la derecha muestra el nivel. Esto es moco que está ocupando el seno paranasal. La infección sinusal, en particular los senos frontales, etmoidales y esfenoidales, puede alcanzar el endocráneo incluso. Las complicaciones intracraneales de las infecciones sinusales son la meningitis, el empiema extradural, subdural o ambos, y las trombosis venosas y el absceso cerebral. Algunas palabritas sobre qué es la rinosinusitis alérgica. Se define clínicamente como el trastorno sintomático de la nariz con inflamación de la mucosa nasal mediada por IgE e inducida por la exposición de alergenos. Los síntomas de la rinitis alérgica incluyen el estornudo, el prurito, la secreción serosa y el bloqueo nasal, principalmente a la noche y a la mañana. Y bueno, yo pienso que con esto vimos más o menos un pequeño pantallazo de lo que es cuando estamos hablando de este tipo de cuadros. Yo pienso que no serviría mucho para nuestra vida futura poder de repente pensar siempre antes de actuar. Entonces, yo siempre le digo a mis alumnos y lo suelo decir también a los niños y a otros niños que están cercanos o otras personas que no son alumnos, siempre en pediatría, lo primero que nosotros tenemos que hacer es pensar. Nosotros tenemos que pensar y tenemos que ser curiosos. Primero pensar, preguntar, examinar, después tomar la decisión y después llegar al tratamiento. La mayoría de los cuadros en niños son virales. Nosotros nunca tenemos que olvidarnos de esto. No tenemos que apresurarnos en iniciar antibióticos. Acá vimos solamente 4 o 5 cuadros. Hablamos de la rinosinusitis, de los cuadros nos faltaría hablar ya de la otitis media y nos faltaría hablar ya de los cuadros de vías aéreas inferiores, serían ya los virales como las bronquiolitis y también de los bacterianos, de las causas bacterianas, y ahí ya irían las neumonías y las neumonías complicadas. Realmente es muy extenso todo esto, ¿verdad? Pero espero que les haya sido útil en algo. Cualquier preguntita que me quieran hacer estoy a disposición. Pueden escribirme, pueden escribirme por vía chat también. Con gusto voy a tratar de satisfacer las inquietudes de ustedes. Y si yo pienso que si no pudieron acceder todos a esta charla, la grabación creo que va a estar
disponible en páginas de YouTube porque esta charla se está grabando. Y cualquier cosita estoy a disposición de ustedes. Así es que si tienen alguna pregunta, les escucho. Y si no, entonces daríamos por terminada la videoconferencia. Muchas gracias una vez más a los de la SOCEM por haber confiado en mí y estoy a disposición de ustedes en cualquier momento para cuando sea necesario. Muchísimas gracias, doctora, por la ponencia. Excelente como siempre. Ahora queda abierta un momento para las preguntas. Si es que tiene, la doctora está con disposición para responderlas. Excelente. Vamos a mirar, podemos estar observando así algunas preguntitas que estoy viendo en el chat. Acá dicen, ¿cuál es el seno más afectado en la rinosinusitis? Varía según la edad y frecuencia. Sí, sabemos cuáles son los senos, ¿verdad? ¿Cuáles son los senos más afectados? Los senos etmoidales. Los senos etmoidales son los más comunes y esto va variando según la edad y frecuencia, ¿verdad? Es cierto que los tratamientos quirúrgicos ya no son utilizados en faringoamidalitis aguda por causa bacteriana para una persona que ha tenido varios cuadros recurrentes por año desde la niñez. No sé si estuviste viendo, Leticia López dice en las diapositivas que presentamos que estaban hablando de para que se hable de una faringomielitis recurrente, que serían más de 7 episodios en el año o serían 4 episodios en 3 meses consecutivos o en 6 meses consecutivos. Ese sí podemos pensar que podemos pensar en la posibilidad del tratamiento quirúrgico. Acuérdense que estaba el tratamiento médico con antiinflamatorios, estaba el tratamiento ya haciendo los antibióticos respectivos y están los cuadros que son los cuadros cuando amigdalitis a repetición, cuando si cumplen esos criterios, sí, se podrían utilizar y se sigue usando hasta ahora el tratamiento quirúrgico. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más. Creo que ya respondí las preguntas de Fiorella y las de Leticia. Y bueno, entonces, parece que no hay más preguntas. O si alguien quiere hacer alguna pregunta viva voz, les escucho. Doctora, dice Sí. de Raquel Hernández, entre la rinitis aguda y la influenza, ¿cuál es la más común en lactantes? Y generalmente, o sea, depende de la época del año y depende. La influenza es muy contagioso. La rinitis aguda es más frecuente en lactantes. Siempre el cuadro más frecuente, como hablamos a comienzo, cuando comenzamos las primeras imágenes, hablamos que la primera causa y la causa más común de consulta en los niños es la rinitis aguda. En segundo lugar tenemos ya el cuadro de influenza y los otros virus respiratorios. Otra pregunta, doctora, de Sí. Andrea Soledad Elisaur. ¿Cómo podríamos distinguir una faringitis por Epstein-Barr y una bacteriana? Realmente es muy difícil hacer la distinción. No podemos prácticamente hacer la distinción. Solamente lo que nosotros podríamos hacer ya sería eso por cultivo, ¿verdad? Por cultivo directamente de la faringe. Nosotros tenemos que saber que tenemos dos tipos prácticamente de faringitis. Tenemos la viral, que se da en menores de 3 años, las cuales da la famosa amígdala roja. La garganta roja es la que no necesita antibióticos, es la viral. Y la bacteriana es la que da placas purulentas, pultáceas en ambas amígdalas generalmente, y el 90% de los casos es debido al estreptococo beta-hemolítico del grupo A, ¿verdad? El estreptococo piógenes es el más frecuente de todos, al estreptococo A, pero para distinguir si se trataría un Epstein-Barr o no, tendríamos que hacerle solamente ya tomando un cultivo de la secreción de la zona de las amígdalas. Otra pregunta, ¿se ¿Sí? sigue usando el oseltamivir para el tratamiento para influenza? Sí, el oseltamivir es el tratamiento, se utiliza muchísimo. Solamente se utiliza en casos de influenza. El tratamiento con el oseltamivir no es un tratamiento curativo.
Nosotros no usamos oseltamivir para que cure la influenza, porque como vimos al comienzo, la influenza es un virus, tiene que cumplir su ciclo, dura 5 a 7 días o incluso más días. ¿Para qué hacemos el oseltamivir? Usamos para minorar los síntomas, para calmar los síntomas y para evitar las complicaciones, ¿verdad? Pero se sigue utilizando y se utiliza única y exclusivamente en casos de influenza. No se utiliza en casos de otros virus, como hace poco se estuvo hablando incluso de la posibilidad de utilizar oseltamivir si se estaba pensando en el coronavirus. Como preventivo se estuvo planteando casos de que podrían utilizar oseltamivir para evitar las complicaciones o para evitar los cuadros de coronavirus, o una vez que un paciente adquiría el coronavirus, no. La respuesta es no. Solamente se utiliza en casos de influenza, no para otra patología, ni sea de cualquier otro tipo de virus. Y bueno, parece que ya no hay más preguntas, parece que aprendieron todos. Bueno, voy a tratar de hablar con la gente, con Juana, con la gente que está ahí en la SOCEN, y vamos a pasarle la grabación. Como les dije, era un tema muy amplio, era imposible abarcar todas las vías aéreas, todas las infecciones respiratorias, porque el árbol respiratorio es extenso. Tenemos la parte alta y la parte baja, solamente pudimos dar 3 o 4 patologías que son las más frecuentes, las más utilizadas, y también quise darles un pequeño pantallazo sobre el coronavirus, sobre su origen, para de repente sacar algunas dudas, que es lo que más es un caso nuevo, es el nuevo coronavirus, es algo que no se conocía anteriormente. Cuando yo estudiaba en la facultad, nosotros estudiábamos coronavirus y pasábamos de largo. Decíamos, no, este es un virus que no existe acá, esto existe solamente en los otros países del Medio Oriente. Nosotros no estudiábamos el coronavirus. Yo personalmente pasaba de largo el coronavirus. Nosotros nunca estudiamos, pero ahora hoy en día vamos a tener que estudiar. Por eso es que solamente hay trabajo, hay estudios, hay ensayos, que algunos van, cada día hay cosas nuevas que salen, hay cosas nuevas que se presentan. Un día decimos que sí, que se usa la hidroxicloroquina, al día siguiente decimos que no se usa la hidroxicloroquina, que es dañino, pero por suerte, gracias a Dios, los niños están aparentemente salvados. Son sí grandes transmisores, pero acá lo principal es que existe la enzima convertidora angiotensina, que es la responsable de hacer la conversión de que se convierta, para que el virus se convierta del animal, del murciélago, ya sea el murciélago, la serpiente, al humano, tendría que producir una conversión. Y se tenía que convertir, la encargada de esa conversión es la enzima convertidora de angiotensina. En el caso de los niños, esa enzima no está madura, por lo tanto sería como un rompecabezas que no encaja, y por lo tanto es la razón por la cual los niños no se infectan. Y si se infectan muy poco. No así en el caso de los adultos, y mucho más en el caso de los adultos mayores. Y bueno, entonces si ya no hay más preguntas. Gloria, sí, ¿me escuchás? Sí, escucho. Sí, estoy escuchando. Hay una pregunta más, doctora. Sí. Dice, mencionaste que en la faringoamigdalitis aguda no tiene valor el hemograma para diferenciar si la infección es bacteriana o viral. Entonces, ¿el aumento de neutrófilos no da algún indicio de una infección bacteriana? Generalmente cuando el cuadro es causado por el estreptococo, en el caso de bacteriana, no da traducción. Si es que se presenta una leucocitosis, el aumento de los glóbulos blancos, o una neutrofilia, y nos va indicando hacia una patología viral, generalmente tenemos que pensar en que puede haber otro tipo de patología bacteriana. No así simplemente una faringoamigdalitis bacteriana. O sea, no tiene traducción. Yo si encuentro a un paciente con unas placas, lo que se quiere explicar con esto es lo siguiente. Si yo encuentro placas en las amígdalas
yo no tengo por qué hacer otro tipo de estudio. Yo tengo mi diagnóstico hecho por la clínica. Lo que se quiere explicar es que el diagnóstico es clínico. Yo no necesito pedirle otro tipo de estudios para saber si mi garganta es roja, entonces no le voy a dar antibiótico. Voy a usar antiinflamatorios, voy a usar paracetamol, puedo usar ibuprofeno, puedo usar otro tipo de antiinflamatorio, puedo calmar el dolor, ¿verdad? Pero si mi garganta está con placas purulentas, sí, ese es un estreptococo y le tendría que tratar con antibióticos. No necesito pedirle otro, no necesitamos exponerle al niño. El niño, ustedes acuérdense que el niño es un niño, al niño no le gusta que se le clave, no necesitamos nosotros ponerle, someterle a una extracción de sangre a un niño si es que mi diagnóstico puede ser clínico. No tiene valor porque podría guiarnos hacia una infección bacteriana, podría guiarnos, pero lo que sí nos puede guiar es, por ejemplo, lo que más estaría es el asto, la presencia del asto, que es la antiestreptolicina, o sí, es la presencia de la streptolicina de la faringoamidalitis, o sea, del estreptococo grupo A presente en la faringitis. La streptolicina O sería un poquitito más ya de valor, pero no sí el hemograma, porque casi siempre tengo yo un cuadro bacteriano y mi hemograma es normal. Puedo encontrar hemogramas normales y mi cuadro igual le voy a tener que hacer su antibiótico si tengo una amígdala con placa. Una ¿Es última cierto que pregunta, los doctora. tratamientos quirúrgicos ya no son utilizados? Sí, te escucho. Dice, ¿Sí? el uso de citromicina en lactantes menores y mayores en las infecciones de origen bacteriano no se recomienda mucho, o sí se podrían dar, pero no por más de 5 días. Me refiero por los efectos secundarios del medicamento. Sí, en el caso de los niños específicamente, se utiliza los macrólidos, entre ellos la citromicina y la claritromicina. Se usa prácticamente exclusivamente en caso de alergia a la penicilina. Para tratar este tipo de cuadros estamos hablando, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la recomendación? Debido a los efectos colaterales, la recomendación es la siguiente. Si vamos a elegir un macrólido para un niño, para un lactante y un niño mayor, vamos a poner un límite de 2 años de edad aproximadamente. Vamos a elegir la claritromicina, que tiene menos efectos colaterales, o la eritromicina, pero se está utilizando ya muy poco antes que la citromicina. La citromicina preservaríamos para niños mayores. En niños un poquito mayores de 4 años, mayores de 2 años, ya se podría utilizar más, pero mucho mejor en los niñitos mayores utilizar la citromicina por los efectos colaterales, y generalmente la idea es utilizar solamente hasta máximo 6 días. 5 o 6 días es lo que está indicado utilizar la citromicina. No así la claritromicina, que podríamos utilizar por más tiempo y tendría menos efectos colaterales que la citromicina. Pero otra vez recalcando que en estos casos solamente utilizamos estos macrólidos cuando tenemos alergia a la penicilina. Porque el tratamiento inicial, siempre tenemos que saber que el tratamiento que fue y será siempre número 1 en estos casos de amigdalitis aguda sería para tratar el estreptococo grupo A, sería siendo siempre la penicilina, ya sea una penicilina oral, ¿verdad? Una amoxicilina oral con o sin inhibidores de beta-lactamasa, generalmente sin inhibidores de beta-lactamasa, o la penicilina endovenosa, que sería la penicilina benzatínica, que utilizamos en forma intramuscular. Solo en casos de alergia utilizamos los macrólidos. Última pregunta, dice, ¿qué antibiótico Sí. podemos usar para infección por Haemophilus influenzae? Bueno, en caso de Haemophilus influenza tipo B, nosotros no podemos usar un antibiótico por vía oral. Cuando nosotros pensamos en Haemophilus influenza tipo B, entonces tenemos que pensar que cuáles pueden ser las posibles patologías que causan el Haemophilus influenza tipo B. En vías aéreas superiores tenemos la epiglotitis, un cuadro grave. Tendríamos que internar al paciente y tendríamos que usar una cefalosporina de tercera generación, que es el tratamiento antibiótico empírico inicial indicado para el caso de infecciones por Haemophilus influenza tipo B. Secundariamente se habla de que podría tener alguna utilidad la amoxicilina con inhibidores de beta-lactamasa, que sería la amoxicilina con ácido clavulánico, o la amoxicilina con sulbactam,
pero hay muy pocos estudios que demuestran. Más está demostrado que el hemófilo influenza tipo B es generalmente el antibiótico de elección, es la cefalosporina de tercera generación, que sería una cefotaxima en dosis cada 6 horas, o sería una ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación, que se utiliza por menos tiempo, se utiliza cada 12 horas o cada 24 horas, y esa es la ventaja que se tiene frente a una, a una cefalosporina de tercera generación cada 6 horas, que es la cefotaxima. Como no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias, doctora, por la predisposición y estaremos alzando en el canal de YouTube de la SOCEN UCB para que puedan suscribirse y luego observar. Excelente, muchísimas gracias a ustedes, gracias a vos, Juana, gracias a todos los miembros de la SOCEN, y como les dije, estoy a disposición de ustedes para cuando les pueda ser útil, para cuando yo pueda ayudarles en lo que sea. Muchas gracias, saluditos y mucho gusto, me encantó estar con ustedes. Chao, chao.